El corazón de Jesús, manantial de gloria y de gracias. Se atenta en practicar las virtudes de mi corazón para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Continuando mi habitual estado, mi amable Jesús me hacía ver su corazón santísimo, diciéndome: hija mía, por cuantas virtudes practicó mi corazón, tantas fuentes se formaron en él. Y conforme se formaban, así salían innumerables ríos, que brotando hasta el cielo glorificaban dignamente al Padre a nombre de todos. Y estos ríos desde el cielo descendían para bien de todas las criaturas. Ahora, también las criaturas, conforme practican las virtudes, en sus corazones se forman las pequeñas fuentes que hacen brotar sus pequeños ríos, que se cruzan con los míos, y brotando junto con los míos, glorifican al Padre Celestial, y descienden para provecho de todos, y forman tal armonía entre el cielo y la tierra, que los mismos ángeles quedan sorprendidos ante tan encantadora vista. Por eso, se atenta en practicar las virtudes de mi corazón, para hacerme abrir los manantiales de mis gracias. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís se os volverá a medir. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. No hacer jamás mi voluntad, Reina del Cielo, día 14. Mirar solo a Jesús, volumen 1. Someterse al juicio de la cruz, volumen 4, 180. Uniformidad en el día a día con Jesús, volumen 2, 57. Reparar por la soberbia, hora 17. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro. El gran mal de la voluntad humana, ella quita los ojos del alma. Tú debes saber que solo la voluntad humana cierra el cielo. Por eso no le era dado penetrar en aquellas regiones celestiales, ni de tener trato familiar con su Creador. Por el contrario, la voluntad humana lo había arrojado lejos de aquel que lo había creado. En cuanto el hombre se sustrajo de la voluntad divina, se volvió miedoso, tímido, perdió el dominio de sí mismo y de toda la creación, todos los elementos, porque dominados por el fiat, permanecían superiores a él y le podían hacer mal. El hombre tenía miedo de todo, y te parece poco, hija mía, que aquel que había sido creado rey, dominador de todo, llegara a tener miedo de aquel que lo había creado. Extraño, hija mía,
y diría casi contra natura, el que un hijo tenga miedo de su padre, mientras que es natural que conforme se genera al mismo tiempo amor y confianza entre padre e hijo. Y esto se puede llamar la primera herencia que toca al hijo y el primer derecho que toca al padre. Así que Adán, con hacer su voluntad, perdió la herencia de su padre, perdió su reino y se volvió el hazmerreír de todas las cosas creadas. Hija mía, escucha a tu madre y pondera bien el gran mal de la voluntad humana. Ella quita los ojos del alma y la hace volverse ciega, de modo que todo es tinieblas y miedo para la pobre criatura. Por eso pon la mano sobre tu corazón y jura a tu mamá que quisieras morir antes que hacer tu voluntad. Yo, por no hacer jamás mi voluntad, no tenía ningún miedo con mi Creador. ¿Y cómo podía tener miedo si me amaba tanto? Y el reino se extendía tanto en mí que con mis actos iba formando el pleno día para hacer surgir el nuevo sol del Verbo eterno sobre la tierra. Y yo, conforme veía que se iba formando el día, así aumentaba mis súplicas para obtener el suspirado día de la paz entre el cielo y la tierra. Mateo 7, 1. No juzguen para no ser juzgados. Quiero que seas siempre recta en tu obrar. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 1, párrafo 40. Y bien, me decía, no temas, poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuál débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. No lo recuerdo en orden, pero como pueda lo diré. Y agregaba, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. Si te vienen dadas órdenes, no mires a las personas, no, sino debes pensar que yo mismo quiero que tú hagas lo que te es ordenado. Entonces, con el ojo fijo en mí, no juzgarás a ninguno. No mirarás si la cosa te es penosa o te gusta, si puedes o no puedes hacerla. Cerrando los ojos a todo esto, los abrirás para mirarme solo a mí. Me llevarás junto a ti pensando que te estoy mirando fijamente y me dirás, Señor, solo por ti lo hago, solo por ti quiero obrar, no más esclava de las criaturas. Así que si caminas, si obras, si hablas, en cualquier cosa que hagas, tu único fin debe ser de agradarme solo a mí. Oh, ¿cuántos defectos evitarás si haces así? Otras veces me decía, también quiero que si las personas te mortifican, te injurian, te contradicen, la mirada también fija en mí, pensando que con mi misma boca te digo, hija, soy propiamente yo que quiero que sufras esto, no las criaturas. Aleja la mirada de ellas,
sino solo yo y tú siempre. Todas las demás destrúyelas. Mira, quiero hacerte bella por medio de estos sufrimientos. Te quiero enriquecer con méritos. Quiero trabajar tu alma, volverte similar a mí. Tú me harás un regalo, me agradecerás afectuosamente. Serás agradecida con aquellas personas que te dan ocasión de sufrir, recompensándolas con algún beneficio. Haciendo así, caminarás recta ante mí. Ninguna cosa te dará más inquietud y gozarás siempre paz. Mateo 7, 2. Porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. Las cruces del desengaño. Juicio de la cruz, que es juicio todo de amor. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 4, capítulo 180, párrafos 1 al 5. Encontrándome en mi habitual estado, me he encontrado junto con el bendito Jesús, que llevaba un fajo de cruces, de espinas en los brazos, todo cansado y afanado. Y yo viéndolo en aquel estado he dicho: Señor, ¿con qué fin afanarte tanto con este fajo en los brazos? Y él: Hija mía, estas son las cruces del desengaño, que tengo siempre listas para desengañar a las criaturas. Ahora, mientras esto decía, nos hemos encontrado en medio de las gentes, y el bendito Jesús no apenas veía a uno que se apegaba a las criaturas, tomaba de aquel fajo la cruz de la persecución y se la daba. Y aquel, viéndose perseguido, mal visto, quedaba desengañado y comprendía que eran las criaturas y que solo Dios merece ser amado. Si algún otro se apegaba a las riquezas, tomaba de aquel fajo la cruz de la pobreza y se la daba. Y aquel, viéndose esfumadas las riquezas, empobrecido, comprendía que todo es humo acá abajo y que verdaderas riquezas son las eternas. Y por lo tanto, a todo lo que es eterno apegaba su corazón. Si otro se ataba a la propia estima, al saber, el bendito Jesús con toda dulzura tomaba la cruz de las calumnias y de las confusiones y se la daba. Y aquel confundido, calumniado, se quitaba como una máscara y comprendía su nada, su ser, y todo su interior lo ordenaba en orden solo a Dios y no más a sí mismo. Y así de todas las otras cruces. Después de esto, mi adorable Jesús me ha dicho: ¿has visto la causa por la que tengo este fajo de cruces en los brazos? El amor hacia las criaturas me obliga a tenerlo, estando en continua actitud hacia ellas, siendo la cruz el desengaño primario y el primero que juzga el obrar de las criaturas, de modo que si la criatura se rinde, la cruz le hará evitar el juicio de Dios, dándome por satisfecho cuando uno en vida se somete al juicio de la cruz. Pero si no se rinde,
se encontrará en el ambiente del segundo desengaño de la muerte y será juzgado con un estrechísimo rigor por Dios, mucho más por haber escapado del juicio de la cruz, que es juicio todo de amor. Después de esto ha desaparecido y yo comprendía también que es verdad que Jesús ama la cruz, pero muchas veces el hombre mismo incita, provoca a Jesús a darle la cruz, porque si estuviese ordenado en orden a Dios, a sí mismo y a las criaturas, no viendo en él ningún desorden, el Señor se las quedaría y daría la paz. Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 2, capítulo 57. Jesús la transforma toda en sí y le enseña la caridad. Esta mañana mi adorable Jesús, después que me ha hecho esperar por algún tiempo, ha venido diciéndome: hija mía, esta mañana quiero uniformarte toda a mí. Quiero que pienses con mi misma mente, que mires con mis mismos ojos, que escuches con mis mismos oídos, que hables con mi misma lengua, que obres con mis mismas manos, que camines con mis mismos pies y que ames con mi mismo corazón. Después de esto, Jesús unía sus sentidos mencionados arriba con los míos y veía que me daba su misma forma. No solo eso, sino me daba la gracia de usarlos como lo hizo Él mismo. Y después ha continuado diciendo: gracias grandes vierto en ti. Te recomiendo que las sepas conservar. Y yo temo mucho, oh mi amado Jesús, al conocerme que estoy toda llena de miserias y que en vez de hacer bien, hago mal uso de tus gracias. Pero lo que más me hace temer es la lengua, que frecuentemente me hace faltar en la caridad hacia el prójimo. Y Jesús, no temas, te enseñaré yo mismo el modo que debes tener al hablar con el prójimo. La primera cosa, cuando se te dice algo respecto al prójimo, echa una mirada sobre ti misma y observa si tú eres culpable de ese mismo defecto. Y entonces el querer corregir es un querer indignarme y escandalizar al prójimo. La segunda, si tú te ves libre de aquel defecto, entonces elévate y busca hablar como habría hablado yo. Así hablarás con mi misma lengua. Haciendo así jamás faltarás en la caridad del prójimo. Es más, con tus palabras harás bien a ti, al prójimo, y a mí me darás honor y gloria. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás claro.
Reparemos en María a Jesús por las injusticias de los que mandan, la opresión de los pobres. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 17. Y tú, paciente Jesús mío, a duras penas parece que me miras a través de las espinas y me dices: Hijo mío, ven a mis brazos atados, apoya tu cabeza sobre mi corazón y sentirás dolores todavía más intensos y amargos, porque todo lo que ves por fuera de mi humanidad no es sino lo que rebosa de todo lo que estoy sufriendo en mi interior. Pon atención a los latidos de mi corazón y sentirás que reparo las injusticias de los que mandan, la opresión de los pobres, de los inocentes pospuestos a los malhechores, la soberbia de quienes para conservar sus dignidades, cargos o riquezas no titubean en transgredir cualquier ley y hacerle mal al prójimo, cerrando los ojos a la luz de la verdad. Con estas espinas quiero hacer pedazos el espíritu de soberbia de sus señorías, y con los agujeros que hacen en mi cabeza quiero abrirme camino en sus mentes para reordenar en ellas todas las cosas a la luz de la verdad. Y estando así, humillado ante este juez injusto, quiero hacerles comprender a todos que solamente la virtud es la que constituye al hombre rey de sí mismo. Y les enseño a los que mandan que solo la virtud, unida al recto saber, es la única digna y capaz de regir y gobernar a los demás, mientras que todas las demás dignidades sin la virtud son cosas peligrosas y deplorables. Hijo mío, haz eco a mis reparaciones y sigue poniendo atención a todas mis penas. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.